www.bensound.com. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy Jaime Salazar Figueroa, soy presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones y me da mucho gusto darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a este webinar que estamos presentando gracias a la alianza, patrocinio y a la amistad de Smart Speakers a cargo de Francisco Rodríguez Aguirre, nuestro buen amigo, que en esta ocasión, y bueno, siempre lo hace, pero en esta ocasión de manera especial, nos ha conseguido una extraordinaria persona que es un pensador libre, es alguien que efectivamente dice lo que piensa y en ese sentido nos mueve la reflexión. Smart Speakers, como ustedes lo saben, es un gran buró de conferencistas y en esta ocasión ha podido presentarnos a Carlos Loret de Mola, a quien le vamos a agradecer mucho esta mañana por sus reflexiones, en donde efectivamente nos presentará puntos de vista que a todos nosotros en la industria de reuniones nos harán reflexionar sobre en dónde estamos parados y qué tenemos que hacer. Yo siempre digo que la sociedad civil no es un ente extraño, alejado de nosotros, sino más bien nosotros somos la sociedad civil. Es decir, la primera persona en el plural somos los que tenemos que actuar y que tenemos que tomar acciones en función a lo que está sucediendo con nuestro país. Es verdad, estamos en medio de una crisis pandémica tremenda, insospechada, sí, pero a nosotros nos agarró mal parados, y esa es la opinión del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, porque efectivamente las políticas económicas de este gobierno han realmente causado un estancamiento en la economía, y en algunos sectores nos está generando verdaderos problemas que por lo menos en 18, quizá 24 meses no vamos a ver la solución. Así es que entonces es nuestro deber, repito, presentar ideas, presentar a los pensadores libres que nos hagan reflexionar y que nos ayuden a encontrar alternativas para que juntos podamos trabajar en pro de nuestro país, que al final de cuentas es el único que tenemos y es el que queremos, como siempre, glorioso y una vez más brillante. La industria de reuniones se distingue por ser el elemento potenciador del turismo, dado que la derrama económica que generan los congresos, convenciones, ferias y exposiciones es prácticamente del doble que cualquier derrama económica que haga el turista de cualquier otra especialidad. Así es que entonces, sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a Francisco Rodríguez Aguirre, director general de Smart Speakers, a quien de verdad, Pancho, te agradezco una vez más la siempre buena disposición y además no dejo de admirar la capacidad que tiene Smart Speakers en México. Pancho, los micrófonos y las cámaras son todas tuyas. Amigos, que disfruten este webinar con Carlos Loret de Mola. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, a ti y al COMIR por esta gran iniciativa que estamos haciendo juntos, llevar contenido relevante para todos nuestros amigos, asociados y clientes. Y pues también quiero darle la bienvenida a nuestros amigos, clientes de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Y quiero recordarles que todos nuestros conferencistas ya están dando conferencias en línea, como la que tendremos el día de hoy. Y me gustaría darles algunos ejemplos de webinars que estamos haciendo con nuestros clientes. ¿Qué tal un viernes de relax? Podamos dar a sus clientes algún cómico de entretenimiento que pues, les ayude a pasarla bien, ¿no? O si les llevamos un analista económico o político que les ayude a entender la situación actual que estamos viviendo. Otra idea puede ser
un conferencista que hable de liderazgo en tiempos de crisis o de reinvención, algo que muchas de las empresas tenemos que estar haciendo pues, para salir adelante. Por último, ante el panorama que pues, no ha estado fácil, ha estado complicado con esto de la pandemia, también puede ser muy oportuno llevar un motivador que ayude a subir la moral, ya sea de su equipo de trabajo o de sus clientes. Y pues bueno, ya sin más, los voy a dejar con una gran personalidad, conocido por todos, con Carlos Loret de Mola. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por permitirme conversar en este jueves. Ya me imagino que todos listos para el puente, ¿no? Ya a lo mejor algunos se van a tener que quedar en casa. A propósito de todo esto, miren, hay que tomársela con filosofía porque la situación está verdaderamente complicada. Antes que cualquier otra cosa, quiero saludarles, quiero agradecerles muchísimo que se hayan conectado a esta conferencia en línea. Quiero agradecer, pues desde luego, a esta alianza que me ha permitido conversar con ustedes el día de hoy. Yo estoy convencido de que yo creo en la ciencia, es decir, somos la civilización que, a ver, vámonos un poco para atrás y no quiero sonar romántico en esto. Somos la civilización que se las ingenió para hacer fuego, para inventar la rueda, para crear la máquina de vapor, para poner un hombre en el espacio. Somos, sí, o sea, normalmente nos solemos autoflagelar muchísimo y decir todo lo malo que hacemos los seres humanos. Y sí, cierto, hemos hecho un enorme daño y hay guerras y hay destrucción por todos lados, pero también somos los que descubrimos la penicilina, somos los que prácticamente más que duplicamos la expectativa de vida en tan solo un siglo, los que hemos encontrado la cura a prácticamente todas las enfermedades, salvo una o dos por ahí. Yo creo en la ciencia y yo creo que en algún momento habrá, de hecho las noticias de las últimas 48 horas son bastante esperanzadoras en ese sentido, habrá un tratamiento y habrá una vacuna. Y entonces regresaremos a lo mejor a una nueva normalidad, una normalidad mejor, ¿no? Y sí vamos a sufrirla. Y sí, las acciones de los gobiernos van a tener un peso específico en cómo va a ser esa recuperación para nosotros. Desde luego, tanto la parte sanitaria como la parte económica en el manejo de los gobiernos va a tener un impacto, va a ser distinta para los países. De ahí la tarea de estar constantemente presionando para que las cosas mejoren en distintas direcciones. Entonces, ¿qué les digo con esto? Que yo estoy esperanzado en que algún día vamos a poder juntarnos personalmente incluso y hacer las conferencias como solíamos hacerlas siempre, pero que mientras tanto vamos a hacerlas como se pueda. ¿Y cómo se puede ahora? Pues se puede con estas tecnologías extraordinarias que nos permiten llegar tan lejos y de una manera tan puntual y tan exacta. Bueno, después de esta introducción un poco esperanzadora, hay algunas buenas noticias en el sentido de que una vacuna podría estar disponible en sus primeras millones de dosis entre septiembre y febrero, tan pronto como septiembre, no más tarde de febrero. Cuando escuchamos las primeras millones de dosis dices, wow, sí, claro, pero somos 7,000 millones de seres humanos en el mundo, entonces las primeras millones de dosis son para los que están en la primera línea de fuego y a partir de ahí todo mundo a producir la vacuna como bestia para poder regresar a la normalidad. Y bueno, las enormes esperanzas que hay en torno a este tratamiento de Remdesivir de Gilead Sciences, este laboratorio, esta farmacéutica, que parece que da buenos resultados esperanzadores en torno al tratamiento del coronavirus. Hay que recordar que hay dos cosas. Una cosa es el tratamiento para la gente que lo tiene y otra es la vacuna para que la gente no lo contraiga. La unión de esas dos es lo que va a permitir mucha mayor facilitación en resucitar económicamente de esta bronca. Y ya claramente hay una expectativa en los mercados de que vamos por buena ruta, vamos por buen camino. No, yo no quiero ser exageradamente optimista, pero no quiero ser exageradamente pesimista, porque como les decía al principio, yo creo en la ciencia. Pero ahora hablemos un poco de México, hablemos de qué es lo que nos viene en particular para nosotros con esto. Y quiero partir un poco de la gestión, del estilo de gestión de López Obrador. Lo que hemos visto en el mundo es que en gran medida la gestión de la pandemia en cada país ha tenido muchísimo que ver con la personalidad del gobernante, con cómo toma decisiones, con cuáles son sus educaciones, sus juicios y prejuicios.
Y entonces tienes, por ejemplo, personajes como Angela Merkel, que siendo Alemania el motor de Europa, decide tomar medidas drásticas, poner el 30% del Producto Interno Bruto como medidas de recuperación, medidas de apoyo fiscal para que las empresas no quiebren, etcétera, etcétera. Y tiene muy buenos resultados, a pesar de que pues, tiene ahí al ladito Italia, muy cerquita a España, tiene una población pues ya de edad, ¿no? Que como toda Europa, que le complica muchísimo las cosas, etcétera, etcétera. Tienes mandatarios singulares como los de Nueva Zelanda y Australia. El de Australia es un primer ministro conservador. La de Nueva Zelanda es una primera ministra liberal. Y los dos han hecho una extraordinaria labor y prácticamente han aniquilado al virus por completo. Y eso, desde luego, les da pues una enorme expectativa. Ya están empezando a abrir, pero no con las prisas y la desesperación de Estados Unidos. No, poquito a poquito y vamos midiendo, le vamos tocando el agua, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, cuando todos los medios de comunicación del mundo hacen su lista de quiénes son los peores gobernantes frente a la pandemia, aparece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Aparece también Donald Trump, creo que su caso es marcadamente catastrófico. Aparece Jair Bolsonaro, el brasileño. A mi gusto, el peor ha sido Trump. Medalla de plata Bolsonaro, medalla de bronce López Obrador. Hasta este momento la carrera todavía no termina. Tiene López Obrador todavía la posibilidad de llevársela de oro y parece muy empecinado en hacer todas las cosas que no se deben hacer hasta arrebatarle esa medalla a Donald Trump. Ya ven el tamaño de la tragedia en Estados Unidos. Y otro que aparece también por ahí entre los que han manejado mal todo esto es Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, que terminó incluso con coronavirus él mismo y acaba de ser papá. El estilo personal entonces de cada mandatario, sus juicios, sus prejuicios, lo que ha significado su gobierno, te ponen claramente la ruta de cómo le puede ir al país. Entonces vale la pena echar una mirada a ¿qué ha sido, en términos de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué hubiera dicho Andrés Manuel López Obrador si él hubiera sido un líder opositor y estuviera viendo que el gobierno en turno tomara algunas de las decisiones que él mismo ha tomado? Esto nos lleva a una reflexión enorme. Mucha gente se queja de que no hay oposición en México, que no existe la oposición, que no hay una figura, y es cierto, la oposición está aniquilada. La oposición no ha logrado reencontrarse ni levantarse después del golpazo que se llevó en las elecciones de julio pasado. La oposición a sí misma está haciendo López Obrador. No tiene peor enemigo que él mismo. Hace falta, sí, en la sociedad un López Obrador para López Obrador. Es decir, ¿quién fue Andrés Manuel López Obrador durante los 18 años de este milenio antes de tomar el poder? Fue un líder opositor intransigente, férreo, que reivindicó a la saciedad algunas de las más importantes banderas sociales y democráticas de este país y que traía marcándole el paso a los presidentes, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, no les daba tregua. Si ese López Obrador siguiera existiendo en la oposición, estaría haciendo pomada al presidente López Obrador. Desde el día de su toma de posesión, hay que recordar que el día de su toma de posesión, invitado de honor, por cierto, aquí les dejo el código QR por si quieren capturarlo y seguir la conferencia en sus dispositivos, se los dejo ahí en un instante. El día de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, la invitada especial que mereció un reconocimiento por nombre y apellido desde la máxima tribuna del país, en el día más importante de la vida política de López Obrador, día de su toma de posesión, finalmente, después de 3 intentos, lograba llegar a la presidencia, fue Ivanka Trump. La representante no solo del gobierno de Estados Unidos más atroz contra los mexicanos del que se tenga registro, sino la hija del personaje que ha humillado a millones de mexicanos sistemáticamente, que ha amenazado, que es un impresentable. ¿Qué hubiera dicho ese líder opositor Andrés Manuel López Obrador si hubiera llegado a la toma de posesión de un presidente y la principal invitada de honor fuera Ivanka Trump? No solo eso, yo me acuerdo que el día del discurso, porque yo estaba ahí cubriéndolo,
López Obrador le hace un reconocimiento a Ivanka Trump por nombre y apellido, y los diputados y senadores de Morena se paran a aplaudir y empiezan a buscar en los palcos del Palacio de San Lázaro, donde era la toma de posesión, dónde estaba Ivanka. Y le empiezan a saludar desde abajo como en desfile de Disney a Mimi, así, como si fuera Mickey Mouse y Mimi, así, Ivanka, los de Morena, los que bloqueaban la embajada estadounidense, quejándose de que el TLC y el imperialismo yanqui, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Imagínense lo que estamos hablando. Al poco tiempo, el presidente López Obrador modificó la Constitución mexicana a petición de los Estados Unidos. Cambió las reglas laborales de este país y dijo textualmente en una mañanera: cambiamos la Constitución porque cumplimos con el compromiso con Estados Unidos. Imagínense que hubiera dicho un AMLO opositor si un presidente hubiera tenido estas muestras de entreguismo con los Estados Unidos. Y la política migratoria de este país, tanto como la política energética, están supeditadas a Donald Trump. Donald Trump amagó con aranceles y en ese momento López Obrador le cedió la soberanía. Todo lo que diga Trump en materia de migración es lo que México hace. Y si para eso tiene que desviar 27,000 militares a la frontera sur, que mucha falta nos harían en otras partes del país para combatir la delincuencia y están persiguiendo hondureños, pues se hace a las órdenes de Trump la política migratoria mexicana. Pero no solo eso. La política energética mexicana está a las órdenes de Trump. Acabamos de ver el vergonzoso episodio en donde la secretaria de Energía de México, Rocío Nale, no acepta ser un jugador del panorama internacional para tratar de mejorar los precios del petróleo. Y entra Trump y le dice: no, sí, tú tranquilo, yo te hago el paro. Es decir, el que termina recortando los barriles de petróleo de México, prometiéndolo, es Donald Trump, cediendo una soberanía energética total. O sea, se supone que lo que dicen es que van a hacer la refinería de Dos Bocas porque no quieren depender del extranjero en materia energética. Pues, ¿qué fue eso? Ir a besarle los pies a Trump para que por favor él se hiciera cargo de la política de recorte de barriles de petróleo de nuestro país. Ya por no contar que el único que ha ofrecido ayuda a México, porque es el que se la pidió al presidente López Obrador en primera instancia, fue Trump, en medio de este coronavirus. Va a mandar, López Obrador dijo que le había pedido 2,000 ventiladores, terminaron siendo 1,000 y al final Trump dijo que iba a mandar 500 para las personas que se pongan peor con el coronavirus. Entonces, Donald Trump es el hombre al que López Obrador claramente se somete. En un mundo, en un país sin contrapesos, en donde López Obrador no le tiene miedo a nadie y rompe todas las reglas de la política y se mete con los empresarios, con la iglesia, con las mujeres, con los periodistas, hay uno al que no toca ni con el pétalo de una rosa, y ese es Donald Trump. Muchos me preguntan a partir de ahí: oye, entonces ¿conviene que Trump se reelija porque es el único contrapeso a un presidente que quiera acaparar tanto el poder? Yo pienso que en esta mente muy setentera que tiene nuestro presidente López Obrador, su temor es a Estados Unidos, ¿no? O sea, él sigue viviendo un poco como en la época de la Guerra Fría, en donde cree que Estados Unidos todo lo puede y todo lo hace. Pues cuando estamos viendo nada más ahorita lo del coronavirus, el menudo fracaso de Estados Unidos, ya por no hablar de sus intentos de gobernar Medio Oriente, que han fracasado todos sistemáticamente. O sea, Estados Unidos no es ese monstruo gigante, imbatible que cree, pero López Obrador le tiene pánico a Donald Trump y le tiene pánico a los Estados Unidos, y eso lo hemos estado viendo sistemáticamente a lo largo del sexenio. Otra de las grandes, me parece, faltas del presidente López Obrador es que él, a lo largo de su vida como político, fue el que más clamó por la transparencia y la limpieza electoral. No hubo un político en México durante todo lo que va de este siglo que haya peleado tanto por la transparencia en las elecciones, que haya clamado tanto haber sido víctima de un fraude como Andrés Manuel López Obrador. No obstante, apenas gana las elecciones y se avienta el famoso fraude de las consultas, ¿no? La famosa consulta con el aeropuerto, con todas las irregularidades, la gente podía votar las veces que quería, las urnas se las llevaban los de Morena, solo las instalaban en los sitios en donde había más morenistas y no en las colonias en donde podían tener más oposición. Y luego hicieron la famosa consulta del Tren Maya, que fue todavía más ridícula, porque además la pregunta era, ¿quiere usted desarrollo
para el sureste sumergido en la pobreza con la construcción de un tren que creará tantos miles de empleos e implicará una inversión de tantos miles de millones. Pues ni modo de que digas que no quieres el desarrollo del sureste, ¿no? En esa misma boleta venía el tema de ¿cuánto quiere usted que se invierta en salud, que se invierta en educación? Pues sí, había que ser casi un criminal para decir que no. No obstante, pues ahí sucedió con esa categoría. Además, nombró esta serie de superdelegados, esta serie de vicegobernadores en los estados, allá donde no ganó Morena, les mandó un superdelegado que en muchas ocasiones fue el candidato perdedor. Y en él tiene depositada su confianza el presidente y a él le manda el dinero, lo cual pues claramente es darle la vuelta al resultado de una elección. ¿Qué estaría diciendo López Obrador de una consulta con las características antidemocráticas de la consulta del aeropuerto, de la consulta del Tren Maya, el nombramiento de los delegados? Estaría poniendo el grito en el cielo y con muchísima razón. ¿Qué estaría diciendo ese dirigente opositor de izquierda del papel central que ha jugado el ejército en su gobierno? Cuando él en campaña lo que decía es el ejército de regreso a las calles, hoy lo que tenemos es un ejército superpoderoso y omnipresente. ¿Qué hay que hacer? El aeropuerto de Santa Lucía, el ejército. ¿Qué hay que construir? Un fraccionamiento en Santa Fe, el ejército. ¿Qué hay que plantar 2 millones de árboles frutales y maderables? Ahí está el ejército. ¿Que hay que comprar las pipas porque resulta que con el huachicol ya no sirven los ductos? Que las compre el ejército. ¿Que hay que contratar a los choferes para las pipas? El ejército también. Estaban formados ahí en el campo militar número 1. Hasta el sargazo, los de la Marina lo estaban sacando a mano en Cancún. Hasta el sargazo. Y claro, tienen nada más que resolver el temita de la seguridad. Ahorita con el coronavirus ya están también los del ejército instalando hospitales y adiestrando en 8 horas a que un dentista se vuelva especialista en terapia intensiva. Yo he entrevistado durante este lapso a muchos especialistas en terapia intensiva y me dicen, a ver, manejar un ventilador no es enchilame otra. O sea, un cursito de 8 horas para tratar de aprender a manejar un ventilador, pues sencillamente no va a funcionar. Y la política sistemáticamente hacia el ejército es que en el combate a la delincuencia se dejen humillar. Abrazos, no balazos, y quizá el símbolo de esta derrota moral del ejército y del presidente, de la estrategia de seguridad, es la foto que ustedes ven a su derecha. La captura y liberación después del hijo del Chapo Guzmán. Hasta ahí con el regreso del ejército a sus cuarteles. Pero luego si vemos la estrategia de seguridad, pues no es nada, abrazos no balazos, los acuso con las abuelitas, fuchi guácala, y lo que tiene sistemáticamente es un aumento de las cifras de inseguridad. Una cosa es la inercia que traías, porque aquí es muy importante, y ahorita voy a abordar eso. Es claro que al presidente López Obrador le dejaron un país con alfileres. En términos de corrupción, lo que hizo Peña Nieto es innombrable. En términos de inseguridad, el desastre generado desde la época de Felipe Calderón, lo mismo. Le dejaron un país maltrecho. Yo esperé que lo fuera a hacer mejor. Yo esperé que le iba a quitar los alfileres y le iba a poner tachuelas y luego clavos. No, nada más le está quitando los alfileres. Y la cosa se está poniendo peor. Y la verdad es que para cualquier empresario, pues le conviene, trata mejor a los narcos que a los empresarios. ¿Han visto ustedes la manera tan candorosa y gentil como se refiere al Chapo Guzmán y saluda a su mamá y libera a su hijo? Como periodista, no hombre, te conviene más ser narco que ser periodista. Te trata mejor el presidente como narco, como periodista. Periodistas, empresarios, intelectuales, académicos, opositores, lo que ustedes me digan, a nadie lo trata mejor que a los narcos. Bueno, a Trump y a los narcos, ¿no? Para los demás, insultos, vejaciones, humillaciones, calumnias. Para los narcos, puro candor y puro cariño. Y además ha sido un gobierno que ha tenido muchísimas frivolidades, ¿no? Aquí pusimos la fifimosina, empezando por aquel episodio cuando su vocero se armó un bodón multimillonario, cerró el centro de Puebla,
llegaron todos muy elegantes, todavía en la transición, y ni siquiera habían tomado posesión, y la famosa boda fifí de César Yáñez y su señora esposa, el hijo del presidente hospedándose en el hotel más caro de Madrid, el Villamagna, esto que a mí me parece una chulada. El presidente de la Comisión de Cultura, a ver, si uno pensaría que una batalla histórica de la izquierda es pues con los escritores, los artistas, al frente de la Comisión de Cultura ponen a Sergio Mayer, un productor de shows de encuerados. O sea, imagínense que hubiera dicho López Obrador, si hubiera ganado Mid y hubiera puesto al frente de la Comisión de Cultura a Niurka, ¿no? Hubiera armado la grande. Digo, a Niurka a lo mejor lo hubieran podido poner al frente de la Comisión de Calentamiento Global, si saben a lo que me refiero, pero bueno, esa yo creo que es otra discusión. Sergio Mayer es el presidente de la Comisión de Cultura. Los hijos salieron empresarios. Tienen una fábrica de chocolates y hacen cervezas también que se llaman Rocío. Y resulta que tenían una finca que les heredó no sé quién en Chiapas y que de ahí sacan el cacao para el chocolate. Ah, caray, nunca se había hablado de esa finca. Los hijos ahora resulta que son empresarios. ¿Qué estaría diciendo López Obrador, opositor, de un comportamiento así? Y digo, eso de que no voy a vivir en Los Pinos, dejo Los Pinos y me voy a vivir un palacio, pues no es precisamente el símbolo de la austeridad. Y lo del avión, ¿no? La rifa del avión presidencial, que incluye una rifa, pero no incluye un avión presidencial, una pésima idea que me parece radiografía lo que es el gobierno. El presidente tiene una enorme sensibilidad para entender lo que mucha gente está sintiendo. Claro que el avión presidencial era de sultán. O sea, un presidente de un país como México no debía tener un avión así. Perfectamente puede viajar en un avión de la Fuerza Aérea para 12 plazas con los colaboradores más importantes y se acabó. No tenía que tener un avión de jeque árabe. Tiene toda la razón López Obrador en eso. Pero bueno, ya tienes el avión, muy bien. No puedes gobernar a punta de berrinches. Si ya detectó que el avión irrita a la gente, si es un símbolo oprobioso, si es una muestra de una manera de gobernar que no debe existir en México, que debe gobernarse con austeridad un país con tantos millones de pobres, tiene toda la razón el presidente. Hay que deshacerse de ese avión, muy bien. Hay que deshacerse de una manera inteligente, no a berrinches. Me lo van a comprar, ahí lo mando a que lo vean en California. Pues resulta que en el hangar de California salió más caro tenerlo ahí asentado sin hacer nada que si lo hubiera usado el presidente en México para volar en sus giras. Sale más caro el caldo que las albóndigas siempre, siempre con el presidente López Obrador. Entonces, por cumplirle sus grandes símbolos de que ya cambiaron las cosas, de que esto es diferente, el pueblo termina pagando más. México termina pagando muchísimo más. Y claro, ellos ya se la creen, ¿no? Hasta se hicieron un carro alegórico ahí en el desfile del 16 de septiembre con la Cuarta Transformación. Para mí la Cuarta Transformación hasta ahorita es un apodo. No han transformado realmente nada. ¿O qué? ¿Ya bajó la corrupción? ¿O qué? ¿Ya mejoró la economía? ¿O qué? ¿Ya no hay pobres? ¿O qué? ¿Ya el país es seguro? No han transformado nada, nada, absolutamente nada. Es ahorita un apodo. Y ahí me detengo en el tema de la economía, que particularmente ahorita nos tiene con mucha preocupación, los temas de salud y de economía. Hay una sucesión de errores en el manejo económico que han hecho que el presidente López Obrador sea internacionalmente percibido como un presidente adverso a la inversión, enemigo de los empresarios, enojado con el capital privado. La primera, pues sin duda, fue la famosa consulta del aeropuerto, en donde pues, se tiró a la basura una inversión que ya estaba. Si había corrupción, pues debió haberla perseguido, cancelado esos contratos y listo. Pero ya para el momento en que el presidente canceló el aeropuerto, como presidente electo, pues los propios fabricantes del aeropuerto ya se habían bajado como 3.500 millones en el costo del aeropuerto. Imagínense el presidente salir y decir, ya llegamos. El aeropuerto va a seguir, pero ya no va a haber corrupción. Y me acabo de sentar con el ingeniero Slim y con todos los demás, y me acaban de decir, y esto además era un dato real, que el aeropuerto nos va a salir 10,000 millones de pesos más barato, porque ya llegamos, se acabó la corrupción. Imagínense, la base del presidente hubiera estado eufórica, eufórica.
los inversionistas hubieran dicho, oye, pues bien, ¿no? Porque no conozco ningún empresario que le guste la idea de estar sobornando políticos. Muchos lo tienen que hacer y muchísimos lo hacen mal. Pero te aseguro que preferirían estar invirtiendo eso en sus fábricas en lugar de perder ese dinero en sobornos. O sea, el presidente se equivoca en su diagnóstico de que el empresario prefiere la corrupción. Entonces, imagínense lo que hubiera sido con el aeropuerto así. Por cierto, han visto que ahora con el coronavirus hay animales por todos lados, ¿no? Que si ya salieron unos tapires en no sé dónde, que los jabalíes inundan las calles de Madrid, que ya salieron unos gansos en Nueva York y que hay patos caminando, pero de los grandotes, por las calles de Sydney. Lo que no ha salido es un solo animal en el mentado lago de Texcoco, en donde dicen que iban a matar la fauna. Pues no ha salido ni un animal de nada, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Al final, con lo del aeropuerto, tuvo que traicionarse a sí mismo y hacer un rescate de los empresarios que habían invertido en el aeropuerto. Nos salió otra vez más caro el caldo que las albóndigas, porque a los empresarios que habían rescatado, a los empresarios que habían invertido en el aeropuerto, los indemnizó y además le dio obras en Santa Lucía. Pues no que eran corruptos, ¿no? Hizo un fobaproa del aeropuerto, una especie de aeroproa, el que tan crítico ha sido del rescate bancario. Las cifras de empleo estaban vapuleadas antes de que llegara el coronavirus. Nada más en diciembre que acaba de pasar, diciembre de 2019, perdimos 400,000 empleos como país. Una cifra récord, histórica. ¿Por qué? Porque el presidente sistemáticamente ha mandado malas señales a la economía. Tanto que paró la inversión privada y la inversión pública también fue detenida. Entonces la economía se asentó, los empleos se perdieron. Y el presidente todavía no entiende que uno de los retos centrales del coronavirus tiene que ver con evitar que la gente pierda su empleo. Él tiene un prejuicio brutal, casi caricaturesco. Y cuando digo caricaturesco es, sí, de las caricaturas de los moneros, de los periódicos y de Posada, ¿no? Estos grandes caricaturistas y ríos históricos de México. Siempre al empresario lo ponen con frac y bombín, ¿no? El presidente presume haber recorrido los 2,500 municipios de este país varias veces. Pues si los recorrió, no se fijó. Porque si se hubiera fijado, hubiera detectado que el 95% de los empresarios de este país son microempresarios, pequeños empresarios y medianos empresarios. No son grandes empresarios. Y no usan frac ni bombín, ni tienen coches carísimos. No. Hay 5 millones de empresas que tienen menos de 10 empleados, que son ¿qué? Pues la fondita de la esquina que todos conocemos, la papelería, la estética, el taller mecánico. Hay 5 millones de esos negocios que le dan empleo a 10 millones de mexicanos. Esos son para los que se necesita un plan de aliento económico en momentos del coronavirus, para retener esos empleos, no para darle el dinero a Slim, Salinas Pliego. No. Es para los pequeños empresarios y el presidente no parece darle el golpe a eso. En todos los países del mundo, los gobiernos están dando una enorme cantidad de dinero para rescatar a esos empresarios. 30% del PIB Alemania. Y al ponerlo en términos del PIB, pues ahora sí que se vale comparar entre países, porque obviamente Alemania pues es más rico que México, Estados Unidos también, pero cuando lo comparas cada quien con su Producto Interno Bruto, pues se vale comparar. Entonces, Alemania de lo que tiene está poniendo el 30%. Estados Unidos de lo que tiene está poniendo el 12%. Perú, de lo que tiene está poniendo el 7%. Chile, el 5%. México, el 0.3%. Eso es lo que está poniendo el presidente López Obrador sobre la mesa para rescatar la economía. O sea, nada. Está dejando que cada quien se rasque con sus propias uñas. Y si los empresarios por su lado consiguen créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo, se pone celoso y los critica. Tienes entonces una crisis de empleo brutal. La economía ya venía lastimada y en eso pegó el coronavirus. Eso es una muy mala noticia para México. Obviamente el crecimiento del Producto Interno Bruto, el presidente decía a inicios de su sexenio que 2019 iba a crecer cuando menos 2%, si no es que 4%.
Terminó el crecimiento en 0%. El tema de las tasas de interés. México está pagando las tasas de interés más altas a la hora de colocar deuda. ¿Por qué? Porque no se le tiene confianza al plan económico del presidente. Es decir, no hay que perder de vista que las calificadoras internacionales han estado sistemáticamente diciendo: México no lo está haciendo bien, le vamos a bajar la calificación. Ah, pues no me importa porque son neoliberales. A ver, las calificadoras viven de atinarle. Tienen todos los incentivos para decir la verdad sobre un país. De eso viven, por eso las contratan. Y tener malas calificaciones es una pésima idea porque no atrae inversiones. Y ya tienes a Fitch, a Moody's, a Standard & Poor's poniéndole malas calificaciones a nuestro país. No olvidemos que este es un gobierno al que el secretario de Hacienda le renunció al medio año. Al medio año, el doctor Ursúa dijo: a mí no me gusta lo que estoy viendo, con su permiso. Ahí se ven. Y quizá en el episodio más simbólico de cómo sale más caro el caldo de que las albóndigas, Bartlett, este símbolo de la honestidad, ese, fíjense que no trae broncas ahorita con el tema de quédate en casa, porque como tiene 23 casas, pues no está, o sea, no se siente tan presionado, la verdad, ¿no? El quédate en casa le vino muy bien a él, porque pues ha permitido recorrer, tiene 23 casitas en el reportaje que le sacamos, ¿no? Pero bueno, el punto es que Bartlett dijo: vamos a cancelar los contratos de los gasoductos porque son una ratería. Y esto generó una incertidumbre internacional brutal al grado que los empresarios, ahí los ven del lado derecho de la foto, Slim y Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, tuvieron que ir y decirle al presidente: nos va a llevar el traste. O sea, no puede usted cancelar esto. Esto es como si usted no está de acuerdo con la tarifa del taxi que le lleva al aeropuerto y decide quedarse con el taxi. Se no perece, renegocie la tarifa del taxi. Dígale al taxista que le está robando, que es mucho, que no tiene, lo que sea. No se puede usted quedar con el taxi. Y eso es lo que está haciendo. Esto va a generar una señal brutal y se le va a acabar el gobierno. Se lo dijeron los empresarios, se lo dijeron los cercanos y al final recapacitó, renegoció y nos salió más caro el caldo que las albóndigas. Terminó saliéndonos 800 millones más caro de lo que de por sí ya estaba bastante caro. La economía, pues, llegó muy dolida y muy lastimada al coronavirus. Y el coronavirus, pues, ha venido a exhibir todas las carencias que tiene el gobierno en materia de economía. Y también ha venido a exhibir todas las materias que tiene el gobierno, todas las carencias que tiene el gobierno en materia de salud. Porque nos agarró también con la guardia baja en salud. Y el coronavirus tiene dos impactos, el impacto sanitario y el impacto económico. Y desgraciadamente para México, en esos dos frentes, el gobierno de López Obrador nos tenía con la guardia baja. Porque si bien la economía mexicana no era boyante, pues ya traíamos bastante tiempo sin crisis, ¿no? Mediocre crecimiento, insatisfactorio, pero no estábamos tan mal como estábamos en inseguridad, como estábamos en corrupción, o incluso en salud. Porque, a ver, no es culpable de todo López Obrador. Le entregaron un sistema muy fregado, muy amolado, perdón que lo digan las palabras, muy jodido. O sea, la salud pública en México está muy mal. No sé cómo le hizo, pero la puso peor. De entrada, cerrando las estancias infantiles y las guarderías y acusando de corruptas a las mamás y a las maestras que se quejaban, cancelando los refugios para mujeres violentadas. Con toda esta austeridad, recortó empleados del SAT, recortó a 5,000 empleados del SAT y generó una crisis en salud que merece un comentario especialmente aparte. A lo largo de todo 2019 vimos en nuestro país escenas de niños con cáncer, de papás con cáncer, exigiendo que por favor les entregaran sus quimioterapias, de personas con VIH pidiendo tratamiento, de ciudadanas y ciudadanos de todas las edades quejándose de que ya se habían recortado los turnos en los hospitales públicos y que ya no había atención suficiente, que no había insumos. O sea, el presidente, con tal de disque acabar con la corrupción, dijo: dejo de comprar medicinas. ¿En qué terminó el asunto? Les compró las medicinas más caras a los mismos proveedores que acusó a Peña Nieto de haberse enriquecido. Y mire, yo no tengo la menor duda de que ahí había corrupción. Vamos, tratándose de Peña Nieto, lo raro es que no hubiera habido corrupción. Tiene toda la razón en sospechar, pero tiene todos los órganos del Estado en sus manos para no tener que volverse el cirujano del hacha y
en vez de operar con bisturí, operar literalmente con un hacha y empezar a cortar y desgraciar al paciente. Sí, si le entregaron a un paciente grave que fue en México, pues vamos a operarlo con bisturí. Con hacha no se opera, ¿eh? Y él tiene todos los instrumentos del Estado. Él es el responsable de que el sistema de salud en México haya entrado en crisis antes del coronavirus. Y el colofón de este asunto fue lo del INSABI, cuando decidió eliminar el Seguro Popular, que tenía muchas áreas de oportunidad, sin duda alguna, pero no para eliminarlo, y menos para poner otra cosa en su lugar que ni siquiera tenía reglas de operación. Dejó al país en una situación muy frágil en términos de salud y ahora lo estamos pagando. Y lo estamos viendo con el coronavirus. Las cifras no dan, las pruebas rápidas no llegan, las pruebas normales se hacen a cuentagotas para esconder los casos, no se registran bien las muertes por coronavirus y hay muchas más de las que existen. El IMSS ha colapsado, tienes brotes de coronavirus en Monclova, Tijuana, Los Cabos, Tlalnepantla, Atizapán, Cancún, y me puedo seguir. Quejas de doctores por todo el país diciendo cómo es posible que no tengamos ni siquiera cubrebocas a estas alturas. Ayer hubo una manifestación. Una semana dentro de la fase 3 todavía hay manifestaciones de doctores que dicen no tenemos cubrebocas. Es mentira eso de que se venían preparando desde hace 3 meses. Es una absoluta y total mentira. Como mentira es que nada más tengamos, ¿qué? 15,000 casos, dice. Los especialistas han calculado que son 15,000 por 30. O sea, que estaríamos hablando de más o menos 500,000 de casos de coronavirus en México en este momento. Confirmados. Que esa es la cifra real, no los 15,000, 17,000 que dice López-Gatell. Y la situación está crítica por donde se vea, por donde se vea. Y claro, pues tienes al gobierno ahorita tratando de comprar las más caras, las cubrebocas que le vendió a China, 4 veces más caras, conseguir ventiladores, es decir, todo lo que pudo haber hecho antes. Todo el dinero que se pudo haber ahorrado en lugar de seguir sus caprichos podría estar siendo utilizado en este asunto. El tema de energía me parece muy particular, muy especial. ¿Por qué? Porque en términos de energía, pues este gobierno lo que quiere es regresar a la época de las cavernas. O sea, pues sí, pasamos del fuego al carbón, a la máquina de vapor, al petróleo, lo nuclear con no muy buenos experimentos, luego empezamos con el gas, con lo eólico, ahorita con la aceleración de partículas, es decir, todas esas son las maneras en cómo energéticamente nos hemos desempeñado, pero el gobierno va al revés. O sea, quiere regresar al petróleo como fuente de energía y quiere regresar al carbón. Incluso un senador de Morena, el del sombrero es senador de Morena y el de en medio, pues ya saben quién es, Don Casas, ¿no? Poniéndose de acuerdo para que se regrese a la producción de energía eléctrica por carbón, cuando todo el mundo va en sentido contrario. Recuerdo un chiste muy famoso que dicen, va un trailero en periférico, ¿no? En la Ciudad de México, y en eso pone el radio y dicen, cuidado, cuidado, en el periférico una persona va a toda velocidad en sentido contrario. El trailero se pone a ver y dice, ¿una persona? No, hombre, son un chingo. Sí, todos están viniendo en sentido contrario. Mire, eso sucedió. Les voy a poner el video para que se le vean un rato. En efecto. Ahí va en sentido contrario. Ahí está López Obrador. ¿Qué tal? No mames. Ha de estar diciendo, yo voy bien, ¿por qué vendrán todos en sentido contrario? Bueno, lo que ha hecho en términos de energía el presidente ha sido ir en sentido contrario. Vean, por ejemplo, en Gran Bretaña, esta gráfica me encanta. La parte negra de la gráfica es la producción de energía eléctrica con carbón. Fíjense, en 1920, pues prácticamente todo era con carbón, y cómo el carbón se va haciendo menos, y el gas, la energía nuclear, la energía hidráulica, solar, eólica, van ganando terreno hasta que ya en 2020, pues el pedacito de carbón es poquito, ¿no? O sea, cómo pasamos de un mundo que generaba energía eléctrica con mucho carbón a uno que ya casi nada. Bueno, ¿quieren saber cuál es el plan López Obrador de generación de energía eléctrica? No más volteen la gráfica, o sea, cada vez más carbón, ¿no? Me parece a mí asombroso cuando tienes campos de gas natural que están
abiertos en todo el mundo y en los que pueden hacer muchísimas cosas. Y en términos de corrupción, pues me parece que está muy bien que Rosario Robles esté en la cárcel, tiene que pagar. A ver, todos sabemos que fue la operadora de Peña Nieto. Qué bueno que Juan Collado, el otro operador de Peña Nieto, también esté viendo la justicia. Eduardo Medina Mora, el exministro de la Corte, tiene por qué responder por toda su lana. Ah, pero Bartlett no, ¿eh? La justicia solo para sus enemigos políticos. Alrededor de él hay corruptazos y no pasa nada. Y lo de Peña Nieto, que todo el mundo me pregunta, ¿y qué crees que vaya a pasar? Yo creo que Peña Nieto va a ir al bote cuando el presidente lo necesite, porque sabe que es su última carta. Pero también creo que va a llegar un momento en donde la gente no se la va a creer. O sea, decir, qué bueno que metieron al bote a Peña Nieto. Ok, quiero respuestas. Si el presidente tiene esa como última carta, pero quién sabe si le vaya a funcionar en un momento en donde la gente ya sabe el truco, ¿no? Voy a meter a la cárcel a alguien del viejo régimen para que toda la conversación sea qué podredumbre de país le entregaron a López Obrador y no sea, híjole, lo tiene más podrido que antes. Ahora, yo creo que hay algunos aciertos del presidente y eso me parece muy importante destacar. No todo es malo. El hecho de que tenga un presupuesto responsable, 2 presupuestos responsables ya, los ha tenido. Ha guardado el equilibrio macroeconómico hasta ahora, pudiendo haber sido uno de estos populistas de izquierda que gasta lana a lo salvaje, no lo ha hecho. Impulsado la aprobación del TEMEC, a mí me parece que es mejor que tengamos TEMEC a que no lo tengamos, aun cuando pues, nos hayan dicho algunas mentirillas con respecto de todo lo que tuvieron que cederle a Estados Unidos para conseguir el TEMEC, es mejor tenerlo. Tienes una confianza del consumidor muy buena, una expectativa de las empresas muy mala, o sea, ahí se ve claramente la diferencia. Si tienes una gente que todavía confía en que la cosa se puede poner bien, en alguna medida, esto ha cambiado dramáticamente. Me gusta la ley de trabajadoras del hogar, eso es algo que hace rato debíamos haber hecho en México para reivindicar ese trabajo espectacular. Me gusta la ley de democracia sindical y me gusta el aumento de 16% al salario mínimo. Me parecen todas cosas muy buenas del gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué me preocupa? Que son aciertos muy puntuales y los desaciertos son estructurales y ponen a México en una situación complicada. La popularidad del presidente ha bajado mucho. En promedio estaba en 75% y ahorita en promedio está en 55%, ¿no? Algunas encuestas como la de Roy Campos ya la pone en zona reprobatoria, ya tiene más desaprobación que aprobación. Pero en promedio de las encuestas ha bajado 20 puntos en un año. Es muchísimo. Sigue siendo un presidente muy popular y eso es un activo, porque es un presidente que si enmienda el rumbo, y a mí me encantaría ver un presidente que enmendara el rumbo, no creo que vaya a pasar, pero me encantaría, pero puede enmendar el rumbo, y si enmienda el rumbo tiene todas las herramientas, particularmente ahorita que Estados Unidos está peleado con China, y que se va a poner peor ese pleito entre Estados Unidos y China, para que México sea el receptor de esas inversiones, que sea el manufacturero consentido de los Estados Unidos. Señores, nos estaríamos llenando de dinero las bolsas los mexicanos si México hiciera una política proactiva a la inversión. Si el presidente, en vez de ser enemigo del inversionista privado, fuera un amigo, un facilitador, porque Estados Unidos, las fábricas y empresas de Estados Unidos están buscando cómo salir de China, porque ya es un tema geoestratégico, geopolítico que les está costando muchísimo. México es el ideal. Tienes un tratado de libre comercio, tienes una frontera de 3,000 kilómetros. Toda la lana que entra a China podría estar entrando a México si se pusieran las pilas. Aun cuando ha caído 20 puntos su popularidad, y eso habla de que la gente es consciente, de que la gente sabe que el presidente se ha equivocado y están decepcionados, particularmente ha perdido mucha popularidad entre clase media y clase alta que votó también por él, no hubiera ganado si no hubiera votado buena parte de la clase media y la clase alta por él, ha perdido muchísimo entre población educada y ya ahorita la base de votos del presidente López Obrador es como la del PRI añejo, gente con poco nivel educativo, pobres y en zonas sobre todo rurales. Ese es como el López Obradorista promedio. Pero cuando ganó la elección, tú tenías a las zonas urbanas, a la gente educada, a la clase media, a la burguesía ilustrada, mucho más en López Obrador que en cualquiera otro. A ellos los ha perdido pues, por todos estos desatinos. Un presidente con 20 puntos de caída en un año es muchísimo. 55 sigue siendo bastante y con eso puede hacer mucho. ¿Por qué? Porque yo entiendo a la gente que sigue creyendo en López Obrador. La súper entiendo. Primero, porque lo que teníamos antes era un desastre.
Segundo, porque ven que es un presidente que trabaja, que es pueblo, o sea, se parece mucho más al mexicano promedio que cualquier otro presidente, que él no roba, los de alrededor, quién sabe, ¿no? Pero él, yo estoy convencido que no es un ratero, pero pues sí se hace de la vista gorda, ¿no? En algunos casos, pero yo creo que la gente le valora que él no sea ratero después de todas las historias que hemos tenido. Entonces se entiende que la gente diga, a ver, pues apenas año y medio, etcétera, etcétera, y ahí es donde yo creo que vamos a tener un punto de quiebre en el tema del coronavirus. Va a ser central la evaluación de la gente. ¿Cuál es mi perspectiva? Y con esto cierro. Yo creo que el presidente tiene todo para perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Aun cuando la oposición no se ha organizado bien, está a tiempo de organizarse y quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados. Sin mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021 es juego nuevo para el presidente López Obrador. La revocación de mandato para marzo del 2022 puede ser un trago difícil para el presidente, porque las cosas se han puesto complicadas y una vez superada la crisis sanitaria, la crisis económica no va a ser tan fácil de superar. Y segundo, puede venir una segunda ola. Todo el mundo está hablando de que en invierno, con la temporada de frío y de aumento en las enfermedades respiratorias, regresará el coronavirus. Es decir, unos meses después de que salgamos de casa, vamos a tener que volver a regresar a casa porque lo más seguro es que a esas alturas todavía no tengamos vacunas y todavía no tengamos suficientes tratamientos. Entonces, la economía va a tardar 2, 3 añitos en recuperarse de este golpe brutal y es tan poco lo que él está haciendo para mejorar las cosas que yo creo que le puede costar políticamente. No creo que le cueste la revocación del mandato, pero creo que sí lo va a poner en un aprieto. La economía está en un punto de inflexión por el coronavirus, en donde el presidente va a tener que definir, porque ya no es un juego esto, se acabaron los chistes. Su proyecto está sobre la mesa. Si él quiere realmente transformar el país, o se vuelve amigo de la inversión privada, que representa 6 de cada 7 pesos de la economía mexicana, o se trepa en el caballo de Simón Bolívar. Y entonces, abróchense los cinturones, porque esto no va a ir rumbo a Venezuela, pero posiblemente sí va a ir rumbo a Argentina, y a mí no me gusta nada. Yo no creo que México se vaya a volver a Venezuela, no creo que López Obrador se vaya a reelegir, es más, hay días que veo que se muere de ganas de que ya se acabe. Yo creo que esto es más una mitología alrededor de él, pero sí creo que nos podemos volver a Argentina y eso no está nada divertido, pregúntenle a cualquiera. Y a lo mejor al final tenemos un presidente popular que dice la gente, pues este viejito me hace gracia y está chistoso como habla y pues él no se robó nada, pero pues la verdad que mal lo hizo, ¿no? Un presidente popular con un gobierno reprobado a lo mejor podría ser el futuro de Andrés Manuel López Obrador. Con esto lo dejo por aquí y les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Ojalá no me haya yo extendido mucho y estoy abierto para algunas preguntas y respuestas si me lo permiten. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante todos tus comentarios. Gracias a ustedes. La primera pregunta que me gustaría hacerte, ya que tenemos muchos miembros de la industria de reuniones que ha sido muy afectada por esta crisis sanitaria y económica, ¿qué pueden hacer ellos ante este panorama que nos pintas? A ver, la economía va a revivir, no tengamos la menor duda, ¿no? Es decir, no es tan fácil, o sea, se requiere mucho menos para apagar un switch que para prenderlo, ¿no? Para quedarte sin luz, requieres mucho menos esfuerzo que para tenerlos, ¿no? Entonces, apagamos la economía y prenderla va a costar un poquito de trabajo, pero yo no creo que vaya a ser un asunto permanente, ¿no? Yo creo que hay ahorita ventanas de oportunidad extraordinarias, porque así como la caída está siendo dura, esto va a ser como el bungee, ¿no? Cuando caes dices que se acabe, pero el rebote también va a ser acelerado. Es lógico que el rebote sea acelerado cuando todo empiece a jalar. Van a cambiar muchas cosas para siempre. Si, por ejemplo, yo no me imagino grandes inversiones en adelante en edificios corporativos. Si algo ha demostrado esta crisis es que muchas empresas pueden funcionar de maravilla sin tener a la gente físicamente en la oficina, que por cierto les sale bastante caro, entre el pago del bien raíz, más la electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber mucho trabajo desde casa, ese tipo de cosas van a cambiar, pero por ejemplo, tú ves que hay grandes ganadores, las empresas de tecnología, vean cómo reportó ayer Google, cómo reportó Facebook, ayer reportó Microsoft, con unas ganancias estratosféricas.
hay que buscar esos nichos. O sea, a las farmacéuticas seguramente les ven muy bien al final con este asunto. Vas a tener empresas de entretenimiento, Zoom, Netflix, vean cómo han estado subiendo sus acciones en los mercados. Es decir, sí hay ganadores en esta crisis, y luego cuando reabra la economía va a haber unos que se van a ir muchísimo más rápido que otros, muchísimo más rápido que otros. Y ahí es donde yo creo que hay ventanas de oportunidad para repensar el mundo, para saber dónde estamos parados, para ver cómo poder entrarle, y en ese sentido me parece que el negocio de las convenciones, de este turismo, de esta suerte de turismo, va a tener una relevancia central, porque vamos a tener que repensar el mundo. Vamos a tener que redefinir, no todas, pero sí algunas de las reglas del juego. ¿Qué va a hacer sentido ahora que no hacía sentido antes? En todos los ámbitos de la vida, en la escuela, en el trabajo, en la industria, en la organización y la convivencia familiar. Es decir, esta crisis va a ser tal sacudida que va a obligar a mucha reflexión, y ese es el negocio en el que están ustedes. El negocio de la información, de la reflexión, de la visión. Lo que más se necesita ahorita es justamente eso. Entonces, me parece que ahí va a haber una beta extraordinaria para todos los que se dedican a este asunto. Muchas gracias, Carlos. Agradecemos a los casi 600 participantes. Hombre, ¿qué todo da? Sí, muy bueno. Pero qué bueno que estamos separados, si no nos cae el gobierno, nos cae López-Gatell y nos clausura. Exacto. Oye, hablaste de oposición. Casi no pinta, ¿no? Como platicamos. ¿Quién crees que pueda surgir como una real opción? Mira, yo entiendo que el desempeño del presidente y las señales que manda tenga mucha gente muy desesperada por tratar de ver cuándo se va a acabar esto, ¿no? Pues un poco es el coronavirus de la política, López Obrador. Decir, Dios mío, ¿cuánto tiempo falta? Bueno, falta muchísimo, ¿no? Falta muchísimo tiempo, faltan 4 años y medio, eso es muchísimo tiempo. El primer año de gobierno de un presidente es muy mal predictor de quién es el próximo presidente. Vámonos un poquito atrás en la historia. Salinas era el niño chiqueado del gabinete de Miguel de la Madrid en el primer año, ¿no? Zedillo era el niño teto del gabinete de Salinas en el primer año. Vicente Fox, ni gobernador, creo que era de Guanajuato, en el primer año de gobierno de Zedillo. Felipe Calderón era de los derrotados del PAN, porque era de los intelectuales del PAN a quienes Fox y todos estos broncos habían arrasado, se habían quedado con el partido y habían finalmente logrado llegar al poder, cosa que los intelectuales del PAN nunca habían conseguido. Estaba arrinconado por ahí en una secretaría de Estado que sin importancia para el gobierno de Vicente Fox. Ahí estaba Felipe Calderón. Peña es el único, Peña es, digamos, que la excepción que cumple la regla, porque empezó ya muy bien posicionado desde el principio, desde el primer año de Calderón. Y López Obrador, en el primer año de Peña Nieto, acababa de ser estrepitosamente derrotado por Peña y andaba haciendo mítines en municipios chiquitos donde juntaba 15, 20 personas. O sea, tú veías a López Obrador en el primer año de gobierno de Peña Nieto y decías, este hombre está políticamente muerto, aniquilado. Y mírenlo. Entonces creo que hay que tener paciencia. El primer año es un muy mal predictor de quién va a ser el próximo presidente. Y segundo, lo que hemos visto en el mundo es que el espectro del ascenso político se ha ensanchado de una manera increíble, y me parece que con shocks como el del coronavirus se va a ensanchar todavía más. Les pongo un par de ejemplos. Uno muy cercano, Donald Trump. Cuando Donald Trump empieza su campaña, los periódicos importantes de los Estados Unidos lo cubrían en la sección de entretenimiento. Es decir, mandaban a los reporteros que entrevistaban a los artistas de Hollywood, iban a las premieres de las películas y veían las novelas, entrevistaban a los actores y actrices de novelas. A esos mandaban a cubrir los mítines de Trump. Y aparecían las notas en la sección de espectáculos de los periódicos. Surgió de donde menos se lo imaginaban, y es el presidente. Me voy a otro ejemplo, al de Ucrania. El presidente de Ucrania, hoy, que por cierto es el que puso en jaque a Trump con una conversación con él, lo puso en jaque en impeachment, etcétera. El presidente de Ucrania, hace 2 años, se dedicaba a ser comediante de la televisión. ¿Y en qué consistía ser comediante de la televisión? Era el que en el programa de comedia de la televisión ucraniana imitaba al presidente en funciones,
que era un desgraciadazo, o sea, uno de esos tipo Putin, así de esos presidentes duros, Erdogan, ¿no? De esos presidentes, perdón que lo diga, cabrones, ¿no? Este lo imitaba. Y entonces de pronto se vuelve candidato presidencial y empieza como chunga, púmbale, termina ganando las elecciones en un país que es estratégico para el flujo energético a Europa y central, ni más ni menos que la geopolítica relación entre Rusia y la Unión Europea. Entonces, pues ese es el presidente de Ucrania. Entonces, ¿de dónde va a salir? De cualquier lugar. Puede salir desde el mundo de la comedia hasta el mundo del empresariado o alguien de la política, etcétera, etcétera. Yo el panorama ahorita lo veo pobre. Me parece lamentable que la oposición a López Obrador sea Felipe Calderón o Vicente Fox, últimamente más callado, pero ¿qué son? ¿No? O sea, ya son cartuchos quemados. El PRI no ha logrado reencontrarse, el PAN está resquebrajado, a lo mejor por ahí un gobernador panista surge. Tiempo. Esto es hasta el 2023, ¿no? Entonces, con calmita, que falta muchísimo. Hay que salir de una crisis humanitaria y hay que salir de una crisis económica. En el camino, la elección del 2021 no tiene que ver con una figura. O sea, nadie tiene, o sea, cualquiera que sea anti-López Obradorista no debe preocuparse porque, a diferencia de lo que pasa en las elecciones presidenciales, en donde es central la figura de del candidato presidencial o la candidata presidencial, en la elección intermedia son los candidatos locales los que pesan, los que van en cada distrito, el que fue alcalde, el que fue gobernador y ahora quiere ser diputado, el que es alcalde y ahora quiere ser diputado, el que fue diputado y quiere repetir, ¿no? O sea, son muchas veces liderazgos locales que se ponen a prueba y son los que terminan definiendo el asunto. Sería muy útil para la oposición que se uniera, hiciera una alianza de facto, no tanto como una coalición electoral, pero una alianza de facto. Por ejemplo, que el PAN dijera, a ver, PRI, donde tú estás más fuerte, yo te dejo pasar. PRI, donde tú, PAN, estás más fuerte, yo te dejo pasar, pongo un candidato ahí de segunda, no le mando lana para la campaña, tal suerte que todo el anti-Morena lo concentres, el PRI donde es más fuerte el PRI, el PAN donde es más fuerte el PAN, Movimiento Ciudadano donde es más fuerte el Movimiento Ciudadano, un acuerdo de esa naturaleza. Pero pues es un acuerdo de palabra. Y si algo hemos aprendido los mexicanos de los políticos es que no tienen palabra. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Mil gracias, Carlos. A nombre del Comir y de Smart Speakers, te queremos agradecer tu participación, muy interesante. Y pues estamos en contacto, ¿no? Para la gente que quiera tener una conferencia contigo, un webinar también, que es la forma actual, pues que nos contacten a Smart Speakers. Y me gustaría comentarles a nuestros amigos que el próximo jueves 7 de mayo a las 11 a.m. tendremos una conferencia muy interesante sobre cómo evolucionar de eventos presenciales a eventos virtuales. Tema trascendental en estos momentos que no se pueden hacer eventos presenciales. Con James Taylor, experto en presentaciones virtuales, que ha ofrecido cerca de 120 conferencias virtuales a 1 millón de asistentes. Entonces, los esperamos el próximo jueves. Y otra vez, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, amigos. Gracias a todos por escucharme, les deseo mucha suerte. A mí suelen invitarme para dar conferencias y un poco de perspectiva económico-política. Obviamente, pues estoy preparando ya una conferencia sobre el tema central del coronavirus y lo que viene, pues obviamente porque me imagino que va a ser un tema del que me van a buscar muchísimo. Tengo también una conferencia muy divertida que luego me las piden mucho para fuerzas de ventas y demás, que es un poco más es muy divertida porque es de mis experiencias como corresponsal de guerra. Yo he estado en un chorro de guerra cubriendo y, pues, los problemas a los que te enfrentas, las dificultades que tienes y cómo los vas resolviendo, y eso cómo, digamos, tiene un espejo en la vida de cualquiera, ¿no? O sea, no tienes que ser reportero o corresponsal de guerra para enfrentar ese tipo de problemas y cómo salir de ellos y cómo solucionarlos. Entonces, bueno, pues yo estoy a sus órdenes y les agradezco muchísimo su atención. Quédense en casa. Esténse bien informados, manténganse muy al pendiente y pues esperemos muy pronto darnos un abrazo de los que nos damos los mexicanos, que es así presencial y con 2 golpecitos en la espalda. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.